21, 4 al 9, Números. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Cosa rara de este pueblo, qué raro. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Están hablando del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, arrepentido, sabía que habían hecho mal. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y vivían. Que el Señor añada bendición a esta hermosa palabra leída. Hay algo bien interesante en todo este texto. Y es que este pueblo no solamente se había quejado, sino que si nosotros leemos los 3 primeros versículos, el pueblo le había pedido a Dios que le ayudara a vencer a otro pueblo con el que estaban peleando, a los cananeos. Y Dios, adivinen qué, les concedió que vencieran. Sin embargo, ya habiendo pedido, ya habiendo recibido de parte de Dios lo que habían pedido, aquí empiezan a murmurar y a quejarse. Empiezan a decir que por qué estaban allí en ese desierto y por qué los había sacado de ese lugar. Sin embargo, a pesar de lo que el Señor les manda a ellos, que les manda juicio por lo que habían hecho, el Señor también tiene compasión de ellos y les entrega la forma de salvarse de esa muerte, de lo que estaban muriendo por ser mordidos por serpientes. Pero hay algo bien interesante acá, y es que este mismo texto, cuando el Señor en una conversación, el Señor Jesús en una conversación con un muy alto mandatario de la sinagoga, estaba hablando con él, el Señor mismo lo trae acá a colación y se lo cita. ¿Saben de quién estoy hablando, no? De Nicodemo. Cuando el Señor estaba hablando con Nicodemo, entre la conversación que él le está diciendo, tienes que volver a nacer, tienes que nacer de nuevo. ¿Y por qué le está diciendo que tiene que nacer de nuevo? Porque era costumbre y era creencia para los judíos que quienes eran salvos eran los que eran descendientes de Abraham. Solo aquellos eran salvos. Pero el Señor aquí les está diciendo otra cosa, les está cambiando el chip, por así decirlo, a ellos. Les está diciendo, no solamente los que vienen de la descendencia de Abraham serán salvos, sino que le está diciendo a él, tú tienes que nacer de nuevo. Y todos creo que ya miramos o hemos leído esa parte y hemos estudiado ese texto, y si no, pues ahí en algún momento lo haremos nuevamente. Pero podemos mirar cómo el Señor, aquí en esta conversación que empieza a tener con Nicodemo, llega en algún momento a decirle, tú tienes que nacer de nuevo. Pero ¿sabes cómo nacer de nuevo? Así como Abraham colocó esa serpiente que era un símbolo para los judíos de juicio y de condenación, porque recordemos que en Génesis la serpiente fue la que convenció a Eva para que tomaran del fruto, que no estaba permitido tomar. Y esa serpiente fue maldita por el Señor. Entonces se está tomando un animal que fue en su momento enjuiciado, en su momento utilizado, hecho maldición para poderle decir que iban a ser sanos, o sea, sanos y que iban a vivir. Por eso mismo el Señor lo utiliza acá. Porque si nosotros recordamos, cuando el Señor Jesús fue a la cruz, se hizo maldición por cada uno de nosotros. Fue utilizado, fue juzgado sin merecerlo. Fue colocado en esa asta como la serpiente de bronce que le dijeron a Moisés, y también con la misma, por decir algo, por la misma respuesta de parte de Dios es, si tú lo miras, sin duda alguna vas a tener vida y vas a tener salvación.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesús, sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que ¿qué? Tenga vida eterna. Esto es lo que le dice Jesús a Nicodemo. En sus versículos 14 y 15 le dice esto. Le dice que tiene que nacer de nuevo, que tiene que mirar a Jesucristo, que tiene que ir a donde Él para poder tener salvación. Que no era solamente ser de la descendencia de Abraham, sino que tenía que buscar al Señor. Y de esta conversación entonces sale, creo que el versículo más conocido de la Biblia, el que más se memoriza, y si no el que más, es uno de los que más se memoriza, que es el versículo 16. Y si yo pusiera aquí a todos a decirlo, seguramente la gran mayoría, más del 50% lo diría. ¿Cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Quiero escucharlo, pero ahora todo en una sola voz. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin duda alguna, es uno de los versículos que más memorizamos y que es más fácil de memorizar. Digo, pues, para los que hemos estado leyendo la Biblia durante algún tiempo. 30 palabras tiene este versículo. 30 palabras que algunos estudiosos y predicadores le han puesto hasta título. Algunos lo llaman el corazón del Evangelio, otros el Evangelio en miniatura, la Biblia en un versículo, el versículo de oro, el resumen de la gracia. Y a mí el que más me gusta, el nombre que más me gusta es el que usa D.L. Moody, un predicador americano, que lo llama el mensaje que todo pecador necesita oír. Todo pecador, incluyendo a su servidor que está aquí. Todos necesitamos escuchar este versículo. Porque es un versículo que nos muestra en tan cortas frases y en tan cortas palabras todo lo que el Señor es, o todo lo que la Biblia nos muestra, o todo lo que la Biblia nos llama a que nosotros debamos hacer. Nos muestra primero el amor de Dios hacia el mundo. Porque cuando el Señor utiliza las primeras frases que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, primero pues no es un texto que viene solo, ni que está desligado de lo que Él viene hablando con Nicodemo. Solamente por la forma como inicia, porque, tú nunca inicias una palabra porque si no has dicho antes algo. O sea, viene hablando con Nicodemo y este texto nos los toma y nos trae a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero también hay algo aquí bien importante para nosotros entender. Y es que de este mundo que está hablando aquí, no está hablando de la bolita del mundo, como dice la gente, o de toda la tierra, no. Sino que está hablando tampoco de todas las personas, no en este texto, sino que está hablando de un término griego que es cronos. Y el término griego que está utilizando acá está enfatizándolo, lo está enfocando hacia ese mundo perdido, o sea, aquello que está apartado o que se ha apartado de Dios. Ese es el mundo del que está hablando este texto. De aquellos que somos pecadores y que necesitamos esta palabra para nosotros. Eso es lo que nos está diciendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es una forma de ese amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Y el Señor Jesús lo está fortaleciendo y lo está diciendo acá para que nosotros podamos entender que Él nos amó a nosotros primero. Y no es, porque el texto no dice que, claro, es que como tú amaste a Dios, entonces Dios te amó a ti. No. El texto nos está diciendo es que Él tomó la iniciativa, conociendo que somos unos pecadores y que no merecíamos la salvación. Sin embargo, Él lo hace, porque nuestra humanidad no lo merecíamos, pero el Señor sí nos las entrega a nosotros. Y nos las da porque nos ama tanto, que ese amor que Él tiene hacia nosotros hace que entonces Él entregue lo más preciado para que nosotros podamos tener esa salvación. La serpiente puesta en el desierto estaba puesta para que la gente pudiera ser sanada y pudiera vivir.
El Señor Jesucristo fue colgado en la cruz para que cualquiera de nosotros que lo mirara y se acercara a Él pudiera tener vida. Pero no la vida que nosotros creemos o la que le estaban dando a este pueblo, porque más adelante los vamos a seguir viendo cuál es la vida que el Señor nos está ofreciendo a nosotros, o que nos ha ofrecido aquí en este texto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Que nosotros tenemos salvación en Jesucristo. Y ahora miremos entonces cuál fue el medio que utilizó el Señor para darnos esa salvación. Y el texto que sigue dice que ha dado a su Hijo unigénito. Quiere decir que el Señor, y esto es muy fácil de explicar cuando somos padres. Cuando somos padres es fácil de entender cuál es el sacrificio que se hace por los hijos. Cuando se es hijo, solamente se recibe. Y eso no solamente para los hijos que están aquí, sino para nosotros con nuestro Padre. En ocasiones solo recibimos. Y es fácil dar a entender o mirar este texto cuando nosotros decimos, caramba, yo sería capaz de dar a mi hijo, yo sería capaz de dar a un ser querido, para que alguien que es malo, que puede hacerme daño a mí, se salve. Alguien que puede negarme a mí, como lo hacemos nosotros en varias ocasiones o en muchas ocasiones con nuestro Padre, yo le voy a dar salvación y le voy a poner lo que yo más amo, que es a mi hijo. Pero este amor de Dios, como lo veíamos antes, es tan perfecto que nos los entrega a nosotros. Y nos entrega ese medio de salvación. El medio de salvación es ese siervo que Él entregó para que muriera por nosotros. Para que pudiera cargar ese pecado, toda esa cantidad de pecado que nosotros tenemos, para que nosotros pudiéramos ser salvos en algún momento. Nosotros no somos capaces ni siquiera de sacrificar de pronto un plato de comida por alguien que no conocemos. A veces hasta por nosotros mismos. Tengo el chocolate por ahí para que las niñas no lo vean, entonces me lo como yo primero. Ese chocolate no lo sacrifico para ellas. Ahora imagínense dar a un ser querido, ni siquiera a sus hijos, para que de pronto los que no tienen hijos podamos evaluarlo. Imagínense que el Señor sí lo hizo. Entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Y cuál fue ese canal de salvación que el Señor utilizó, que Dios utilizó para que nosotros pudiéramos alcanzar esa salvación? Para que todo aquel que en Él cree, hasta ahí, para que todo aquel que en Él cree, ese es el canal de salvación. ¿Cuál es el canal de salvación? Creer. Pero la definición de creer aquí no es solamente tener la certeza de que algo se va a dar, porque esa puede ser una definición. Yo creo que ahora que salga de aquí voy a ir a comer, a almorzar algo. Eso es lo que yo creo. Y estoy casi seguro que así va a ser. Casi seguro, porque no es 100%. Nunca es 100%. Pero realmente el término aquí, para creer, lo está enfocando más hacia no solamente el creer, sino el tener esa confianza de que realmente se va a dar. Depender de que Dios lo va a hacer. Y entregarse por completo a esa fe que nosotros podemos tener en que el Señor lo está haciendo, lo va a hacer. Porque lo que nos está diciendo es esto: todo aquel que en Él cree. Y sabemos que hay algunos que no creen y que no van a creer en Él. Y hoy más que nunca. Yo recordaba y hablaba con Diana que día que hace algún tiempo, hace 10 años, para no decir cuántos años tengo, cuando llegaba Semana Santa, toda la Semana Santa eran películas de la Biblia. Creo que la Biblia empezaba el lunes y todavía era el viernes y todavía no había llegado Apocalipsis. Pero todo era películas de la Biblia. Y hoy día no es tan común eso. Y hoy día pueden que pongan una que otra película. La Pasión de Cristo, que es la que de pronto todavía por ahí la gente ve. Moisés. Y era como más común que la gente tratara de ver eso. Y hoy día no es tan así.
Ya hoy día esperamos la Semana Santa para entonces ir a comernos el sancocho, el bagre, la babilla, lo que le guste a la gente comer en Semana Santa. No comer babilla, hombre, sabrosa. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema es que realmente nosotros debemos entender que hay un canal para que nosotros podamos llegar a esa salvación que nos está dando este texto. Y es el creer. Pero recuerden que aunque digamos que hace parte de nosotros creer en el Señor, no depende de nosotros la conversión de una u otra persona. O mi propia conversión no depende solo de mí. Mi conversión depende de que yo esté completamente convencido de que ese que fue a la cruz y que murió por mí, me va a dar salvación. Eso es esa es la confianza que yo debo tener. La confianza de que Él lo ha dicho y que el Señor lo dijo. El Señor ha cumplido cada una de las cosas que ha dicho y las que faltan por cumplir. Sin embargo, todavía hay gente que todavía no le cree a la palabra. Pero ahí está nuestro reto. Ahí está el reto de nosotros como cristianos. El reto de nosotros quienes hemos conocido al Señor. Y el reto de aquellos que están escuchando por primera vez la palabra. Y es que realmente nosotros podamos hablarle a otras personas del Señor Jesucristo. Podamos mostrar esta verdad que el Señor nos está mostrando y que nos muestra cada día en cada una de las cosas que vemos. Cuán maravilloso es cuando usted ve el sol que sale, el sol que se pone. Cuán hermoso y cuán maravilloso es cuando usted se levanta y puede respirar. Esas simples cositas a veces no les damos el valor que merece. Desde luego que hay cosas que son mucho más maravillosas que a veces las vemos con mucho más amor. Pero hay cosas que a veces son tan simples que son todo un milagro que viene de parte de Dios. Quienes han estado al borde de la muerte valoran mucho más estas pequeñas cosas que aquellos que no lo hemos estado. Pero eso no quiere decir que no tenga el valor que cada uno de nosotros tiene para las cosas que el Señor nos da. Después de todo esto, lo que el Señor nos ha dado, el Señor nos entrega un resultado. ¿Y cuál es el resultado final? Que no se pierda, sino que más tengan vida eterna. El Señor nos dice: yo te amo, voy a utilizar a alguien para darte salvación. Si tú lo quieres, aquí está, solo debes creer. Y lo que vas a recibir es esto. A veces las personas creen que, hablábamos que día sobre el tema de vivir un día a la vez, o vivir cada día como si fuera el último de la vida. Hablaba con alguien en algún momento. Y es cierto que en vida nosotros debemos hacer lo que el Señor nos ha pedido o nos ha mandado a hacer a esta tierra. Y es cierto que debemos disfrutar cada momento que nosotros vivimos, cada espacio, cada persona que está a nuestro lado. Cada una de esas cosas debemos disfrutarlas. Pero también es cierto que nosotros estamos aquí en esta tierra trabajando para tener algo mucho más grande que lo que hoy tenemos. Yo siempre recuerdo cuando hablo de la vida eterna a mi hermano Lácides, que él me hacía una explicación que para mí fue la más clara que yo pude tener. Él decía: tú ves una línea esta que está aquí, bueno, tu vida llega hasta aquí y la vida eterna es toda esta que está acá. O sea, tú vas a estar este tiempo en la tierra, 100, 80, 40, 50, 20, 10 años. Esa es tu vida. Pero la vida eterna es toda esta que está acá, que tú no vas a alcanzar de pronto a magnificar o a ver cómo va a venir. Esta que está aquí te va a llevar a esta que está acá. Esta que vivas aquí, o este espacio que nosotros estamos aquí viviendo en este momento, es el que me va a llevar a poder tener vida eterna. No por lo que yo haga, sino por lo que ya alguien hizo por mí. Por lo que alguien hizo por cada uno de los que estamos aquí. Amén. Por lo que alguien ya hizo obedientemente, cumpliendo con lo que el Señor le había mandado a hacer. Y era ir a morir a la cruz por mí, por ti, por los que están de la puerta hacia afuera. Y a donde el Señor nos invita a que nosotros hagamos, a que no nos quedemos callados. Lo debes decir, lo debes hablar, lo decía mi hermano en una predicación.
No debes quedarte callado de lo que has recibido. No debes tenerlo solo para ti. Lo debes compartir. Se lo debes dar a otras personas. Porque este regalo que está aquí en 30 palabras es un regalo que no tiene valor humano que nosotros pudiéramos colocar. No hay ceros que alcancen a pagar esto que nosotros recibimos. Porque esos ceros, si tú te mueres y nunca se te acaban esos ceros de gastártelos, allí van a quedar. Estoy hablando de dinero. Pero cuando nosotros lleguemos ante la presencia del Señor, vamos a tener un tesoro mucho más grande que ese. Y la Biblia nos muestra cómo va a ser. Y posiblemente cada uno de nosotros tenga en nuestra mente esa capacidad tan creativa que tenemos cada uno de nosotros de imaginar cómo va a ser. Seguramente en la mente de cada uno de ustedes, en lo que sea un poquito más grande, pues va a ser mayor la creatividad. Pero la creatividad nos va a dar a nosotros a pensar cómo va a ser ese mundo, cómo va a ser ese lugar, cómo va a ser esa tierra prometida. Pero estoy completamente seguro que cuando lleguemos allá, lo que nosotros hemos pensado no va a ser ni siquiera el 1% de lo que el Señor tiene guardado para nosotros. Porque recuerden que nuestros pensamientos no son iguales a los pensamientos del Señor. Nosotros podemos tener una idea de las cosas, pero realmente Dios tiene una mucho más grande para nosotros, una idea mucho mayor para nosotros. Nos tiene aquí en la tierra para que nosotros cumplamos con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y así como Israel, el pueblo de Israel miró a la serpiente para vivir, para recibir vida, para recibir sanación, cada uno de nosotros tiene que mirar al Señor Jesucristo para que podamos recibir lo que Él nos está ofreciendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que está aquí, que está afuera, cree, no se pierda. Miren qué tan interesante esto. El Señor sabe que van a haber algunos perdidos. El Señor sabe que van a haber algunos que no van a creer en Él. Pero nos está dando aquí sí, a todos, a todo el mundo, la posibilidad de poder llegar a Él. Nos está dando la capacidad y la posibilidad a cada uno de nosotros que lleguemos ante Él. Y es un regalo que podemos recibirlo. ¿Cómo? Creyendo. Creyendo en que Jesucristo vino a este mundo para morir por cada uno de nosotros. Que Jesucristo fue enviado por el Padre para que esos pecados que nosotros no podíamos llevar ni cargar fueran llevados por Él y muertos por Él allí en la cruz, y que nosotros pudiéramos tener esa redención y esa vida eterna. Vida eterna que debería ser ese sueño o ese anhelo de cada uno de nosotros. Que debería ser ese deseo cada mañana de nosotros. Porque en ese lugar donde nosotros vamos a estar con el Señor, no vamos a tener necesidad, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, todo va a pasar. Pero también hay una mala noticia para aquellos que no, también va a haber un lugar de condenación, también va a haber un lugar donde van a ir aquellos que han negado al Señor. Aún aquellos que estando aquí de pie, decimos que te servimos o decimos que creemos en ti, pero que realmente solamente entre el Señor y cada uno de nosotros sabremos si realmente estamos creyendo en Él. Yo espero que en ese tiempo podamos vernos todos los que estamos aquí
y los que están afuera, que no están hoy aquí también. Ese familiar, ese hermano, ese hijo, esa persona que queremos que entregue su vida al Señor. Yo espero y seguro que cada uno de ustedes tiene la esperanza que llegue allí, que llegue ese momento y que podamos entregar nuestra vida a Él y vivir con Él, con el Padre eternamente. Colóquese en pie, por favor.